Hola, ¿cómo están? Queridos asistentes de El Criticón, o sea, yo. ¿Y quién es El Criticón? Tiene nombre, Lope, músico, cantante y productor musical. ¿Qué hacemos en este lugar, sentados y hablándoles a ustedes? Y tratando de compartir algunas curiosidades que yo vivo descubriendo en canciones que me gustan muchísimo. Y entonces esas curiosidades, digo, tiki, las anoto, digo, vamos a compartirlos con la gente. Acá estoy compartiéndolas. Y las voy a compartir curiosidades que me trae una cantante extraordinaria, la cual admiro mucho. Y ya les digo de quién se trata. Me pongo los lentes para decirles que estamos hablando de Julieta Venegas. Julieta Venegas Perceval es una cantante, compositora, multiinstrumentista, productora y actriz mexicana. Nació en Long Beach, California, en Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1970 y es catalogada como una leyenda de la música en español. De pequeña, sus padres la apoyaron dándole estudios de piano clásico, violonchelo y teoría musical, por lo que, como verán, Julieta es una muchacha muy instruida en la música. Siendo una adolescente, comienza a componer de manera prolífica sus temas con un estilo muy personal. Y en 1996 comenzó su carrera como solista cuando viajó a la Ciudad de México apoyada por la banda Café Tacuba y firmó con la discográfica BMG un contrato de 8 años. Bien, con su primer álbum en vivo, MTV Unplugged, en el año 2008, se consolidó a nivel mundial y la popularizó más en países no hispanoparlantes como Brasil, Reino Unido y Japón. Y acá hay un detalle que quiero contarles, que cuando lanzó su séptimo álbum de estudio, Algo Sucede, llamado así el álbum, en el año 2015, el cual debuta en el número 1 en la lista de Latin Pop Album de Billboard. En este álbum retomó los sonidos acústicos y su característico acordeón. Ese es un instrumento que a ella la caracteriza mucho, el acordeón. Ha ganado 500.000 millones de premios y se estima que ha vendido 30 millones de discos a nivel mundial. En el año 2012, la revista Rolling Stone clasificó su álbum Buen Invento en tercer lugar en la lista de 10 Greatest Latin Rock Albums of All Time. Tiene editados 8 discos de estudio. Y ahora sí, vamos a analizar el tema que nos trae hoy y que se llama Lento, tan lento como yo. Puedo hacerlo más lento. Pónganse los auriculares porque de esa manera van a poder escuchar este hermoso sonido de Julieta y su banda acústica. Si quieres un poco de mí, me deberías ir y caminar a paso lento, muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento, ser delicado y esperar, dame tiempo para escuchen los coros en una parte del auricular, Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sí, ¿cómo la van a aplaudir? Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo. Qué divina. Levanta el vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento. Escuchen la flauta y el vibráfono, acá. Ser delicado y esperar, dame tiempo para
Si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento. Sé delicado Acá y tienen los violines, esperar. presten atención. Dame Violines. tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Recién ahora comienza algo percusivo. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Grande, grande Julieta, grande. Qué bueno. Qué bueno. Realmente quiero comentarles que más allá de mi admiración por ella como compositora, es una mujer con una voz muy particular. La manera de cantar, esa cosa que parece que fuera como desganada, ¿no? Pero eso es un estilo. Esa voz como con mucho aire es divina. Por eso a mí me atrapa, me atrae mucho esa manera de cantar. Ella tiene un estilo y seguramente ha sido muchas veces copiada porque conquista, atrapa. Y el estilo, como más de una vez lo digo, es lo más difícil de tener. Porque el estilo es lo que uno puede hacer, como alguna vez dijo Serrat. ¿Qué es el estilo? Es no poder hacerlo de otra manera. Entonces, una persona canta de esa manera y cuando es diferente, la industria la agarra, el gran público lo agarra y dice, esto me gustó. Y ese marca un camino, ese estilo. Y está lleno de cantantes o músicos, pero sobre todo los cantantes por su manera de cantar, que marcan una línea, ¿no? Casi todos los grandes cantantes masculinos, femeninos, casi todos tienen un estilo y a ellos han copiado otro grupo de gente. Todos los que queremos cantar copiamos a alguno de esos grosos, seguro. Bien, acá me gusta detallar porque este MTV de Julieta hay que tener en cuenta cuándo fue hecho. Fue hecho en una época donde los MTV Unplugged eran una revolución, porque no era común escuchar al artista tocando en forma acústica completamente acústica. Tenemos violines, tenemos el piano acústico, tenemos un vibráfono, tenemos algo de percusión que entra al final. Yo les se los marqué, no hay percusión en todo el tema, solo entra un shake, esto que entra así, entra al final, presten atención, solo para marcar vendría lo que se llama como final del tema o repabol, cuando empieza a repetir una colita hasta que termina el tema. Ahí fue cuando entró esa percusión, si no, no hubo en todo el tema. Hay toda una serie de detalles, los coros que se los marqué tirados a un canal, y lo que yo les decía de los acústicos, a mí me han vuelto loco el acústico de Paul McCartney, pero me lo he comido con papas fritas, con chucrut, con mayonesa, con lo que sea, porque eran épocas donde al artista lo escuchabas de otra manera. Con Julieta me pasó lo mismo, lo he escuchado 300 millones de veces, porque es descubrir al artista como si estuviera cantando en tu casa, que no es lo común, porque el artista siempre está lleno de muchos instrumentos, sonidos electrónicos, el disco, salvo que sea una cosa totalmente acústica. Pero ¿dónde haces acústico? En el living de tu casa, en un fogón. Eso es el MTV, es un fogón. Y eso es lo que tiene de atractivo, escuchar la cosa natural, sin mucha cosa electrónica. La felicito a Julieta, a los que hicieron este MTV, que fue una cosa de locos, y es una artista a la cual yo admiro profundamente. Si les gustó estos comentarios, mándenme un like, suscríbanse al canal y denle al timbrecito que es acústico. Este es un timbre acústico. Así que si les gustó todo eso,
y el video que vieron, en la descripción van a encontrar el link del video y la letra de la canción para que puedan cantarla junto con ella. Los espero en una próxima entrega de El Criticón. Nos vemos, chau.